Señor no me convence. ¿Cuántos declaran que son libres? Amén. ¿Están listos? Decirle a que estés al lado: mi Dios me ha hecho libre. A ver las palmitas así. ¡Hey! Cantamos juntos. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso, vamos hombre. Podrá separarnos de tu amor. En Cristo no hay ninguna condenación y me libertó. Me rompió toda atadura, me libertó. Yeah. Cántalo, vamos. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Vamos hombres. Mi Dios es grande y digno de adoración. Vamos así. Eso es libre. Aleluya. Ya no me sigo al pecado, ya el temor. En Cristo no hay ninguna condenación y me libertó. Me rompió toda atadura, me libertó. Todos juntos cantamos eso. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande y digno de adoración. Vamos a declararlo. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Mi Dios es grande, mi Dios es grande y digno de adoración. ¿Cuántos declaran que hoy son libres en el Señor? Puede dar un grito de júbilo. Vamos a declararlo juntos y decimos a una voz todos: y tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Cántalo, vamos. Libre, tú me has hecho libre, eso, libre para siempre, libre en ti, Señor. Solo tu voz lo dice así. Mi Dios es grande. ¿Cómo dice? Eso. Mi Dios es grande y digno de adoración. Mi Dios es grande, eres digno de honor. Cántalo. Mi Dios es grande y digno de adoración. Eso, así, así. Todos juntos, damos un grito de júbilo. Amén. Hola, 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 ahí está. Un aplauso más fuerte. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir más del Señor? ¿Cuántos están con un corazón abierto? Queremos recibir en esta plataforma a un hombre de Dios, alguien que nos enseñó a caminar por encima de las tormentas,
no solamente que es mi cuñado, sino que es mi amigo personal. Y le doy tantas gracias a Dios por su vida. Así que le pido que recibamos al coordinador del Centro Regional Litoral, el pastor Humberto Galeto. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Dele fuerte su aplauso al Señor. Él es digno. Como cantábamos recién, Él es digno de toda adoración. Dale tu mayor aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que tu aplauso se escuche bien en lo alto. Esa ofrenda suba como alabanza, como adoración. Al Señor damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Amén, amén, amén y amén. Antes de tomar asiento, quiero que le digas a 2 o 3 amigos: somos reyes y sacerdotes para el Señor. Podés tomar tu asiento en la presencia del Señor. Esta es una convención gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la primera de hoy. Luego a la tarde hay otra convención con todo Rosario, el Gran Rosario. Así que estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Amén. Vamos rápidamente a la palabra rema de esta convención, o en realidad de todas estas convenciones. Esta es el número 6 de centros regionales donde hacemos la convención. En Rafaela también tuvimos 2 convenciones. Aquí en Rosario tenemos 2 convenciones. Así que damos gracias al Señor por todo lo que se está moviendo, lo que el Señor se está manifestando, cómo Él se está manifestando en cada convención. Éxodo 19, verso 4 al 6. El pastor Daniel Duarte habló al principio del verso 4. El pastor Daniel Rossini habló del verso 5. Y vamos a leerlos juntos una vez más. Y dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y leamos juntos, por favor, el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y es palabra del Señor. Amén y amén. Cuando Abraham Lincoln era presidente en los Estados Unidos, estaban viviendo una crisis muy importante en Estados Unidos. Había una crisis social, una crisis civil. Él se fue con su comitiva a la iglesia presbiteriana donde solía concurrir, y llegó el presidente Lincoln ese domingo a la iglesia y se sentó con sus séquitos, se sentó con sus asistentes personales, escuchó el sermón, estuvo en medio de los cánticos, de las alabanzas, y al final del sermón, él, luego de saludar a la gente, está regresando, y el asistente más cercano, el asistente personal del presidente Lincoln, le preguntó: y señor presidente, ¿qué le pareció hoy la reunión dominical? A lo que el presidente le dijo: estuvo muy bien. El pastor se expresó muy cordialmente, muy amablemente. Estuvo muy lindo el sermón, la gente muy amena, la reunión estuvo muy buena, la alabanza estuvo muy buena. Entonces el asistente personal se adelantó y le dijo: entonces estuvo todo bárbaro, le encantó la reunión en la iglesia. A lo que el presidente Lincoln contestó: no todo estuvo bien. Y el asistente quedó con los ojos abiertos. Y le dice: ¿qué pasó, presidente? Y le dice:
Lo que faltó fue que el pastor nunca nos pidió que hiciéramos algo importante. Y eso quedó como anécdota, como historia. Yo pienso que estas convenciones de hombres que se desarrollan en todo el país, en todos los años, Dios no nos trae aquí de paseo. Queridos muchachos, Dios no nos trae aquí para que pasemos un lindo día, una linda jornada, comamos una rica merienda, podamos estar contentos con los oradores, con la presencia de nuestro pastor en las convenciones. Yo creo que Dios nos trae estas convenciones a que realmente podamos hacer algo importante. Dios nos está pidiendo que hagamos algo importante. En esta convención Dios nos está pidiendo a que cambiemos, transformemos nuestra vida por su mover, por su obrar, para luego ser reyes y sacerdotes, para que cambiemos la historia de nuestra familia, cambiemos la historia de nuestra vida, cambiemos la historia de nuestro barrio, la historia de nuestra ciudad y la historia de nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús. Sin duda en este tiempo, queridos hombres, Dios nos está llamando a ser verdaderamente hombres valientes. Nuestra respuesta a ese llamado de Dios determinará qué clase de legado le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. El hombre de Dios, el hombre que es un hombre valiente en Dios, es aquel que está en el perfecto camino, está sincronizado con la voluntad de Dios. Es el hombre que vive caminando en esa perfecta voluntad de Dios, y ese hombre se vuelve un hombre invencible porque está dentro de la mano del camino y de la voluntad de Dios. ¿Hay algún hombre en esta mañana de este centro regional que a partir de hoy va a empezar a caminar en el centro de la voluntad de Dios? Dios está buscando hombres en este tiempo. Dios está buscando líderes en este tiempo que se atrevan a ser príncipes, a ser sacerdotes. Los sacerdotes eran los que se presentaban delante de Dios representando a su pueblo, a su familia, intercediendo, rogando por ellos, dando el ejemplo, levantando una generación para Dios. Esa clase de hombres son los que Dios está buscando en este tiempo. En este momento de la historia en Argentina, en este momento de la historia en el mundo, no es para ser hombres pasivos, hombres dormidos, hombres que realmente se esconden, que son hombres camuflados. No, Dios quiere levantar una generación de hombres verdaderamente valientes, que se enfrentan al enemigo, que lo derrotan y que caminan en victoria por la providencia de Dios. El hombre que vive en cobardía, el hombre que es cobarde, morirá siendo un cobarde. Pero el hombre valiente vivirá su vida valientemente y al final de sus días se lo recordará como un hombre valiente. El hombre valiente no es el que hace su propia voluntad, el que camina en su propia decisión, en su propia opinión. El hombre verdaderamente valiente no es el que grita y golpea y es iracundo. El hombre verdaderamente valiente es el que ha decidido poner a Dios por encima en todos sus asuntos, poner a Dios por encima y en el centro de su ecuación, de su vida. Es el hombre que ha decidido que Dios sea el centro de su vida. Ese es el hombre verdaderamente valiente. Es el que no deja a Dios fuera de sus cálculos, sino que le consulta todas las cosas al Señor. Es el que no solamente busca a Dios en los tiempos de crisis, en los tiempos de amargura. Es el que aprendió a buscar a Dios mañana tras mañana, hora tras hora. Es el hombre que se aproxima, que lee la palabra, que ama la palabra y se deja guiar por la palabra. Es el hombre que sabe que de Dios depende, que de Dios viene toda providencia, que Él es su pastor y que nunca Dios le faltará. Es por eso que en esta mañana proclamo en el nombre de Jesús que de entre medio de ustedes se levanta una generación de hombres fuertes, de hombres valientes, de hombres
sumisos a la voluntad de Dios, de hombres con un oído sensibles a Dios, de hombres sacerdotes, príncipes en medio de su pueblo, que no volverán atrás por nada, sino que cambiarán el rumbo de su vida y la de los suyos también. Si alguien lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Se cuenta la historia de una batalla donde el ejército iba, la infantería iba hacia adelante en avanzada, pero en un momento era tan recia la batalla que se quedaron medios parados el escuadrón. Pero quien llevaba la bandera, el soldado valiente que llevaba la bandera, fue y se adelantó muchísimos metros hacia adelante. Entonces el coronel de aquel regimiento, de aquel escuadrón, llamó al cuartel general para hablar con el general superior y dice: necesito hablar con el general. Y el general lo atiende y le dice: ¿qué pasa? Lo que ocurre es que quien lleva la bandera del escuadrón está muy adelantado a todo el escuadrón. Necesito la orden y necesito el permiso para que el que lleva la bandera retroceda y se vuelva con el escuadrón. Y del otro lado del cuartel general se escuchó un rotundo no. Y el general dijo: que todo el escuadrón alcance al soldado que lleva la bandera. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Se están levantando algunos líderes que llevan la bandera de Cristo, pero muchas veces en las iglesias quieren que esas personas que se levantan para llevar la bandera de Cristo retrocedan. No, hermanos, no, queridos hombres, es hora de que nosotros corramos y alcancemos la bandera de Jesucristo y que llenemos a Argentina del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. El Señor quiere que te levantes como un príncipe, como un sacerdote. Y hay un pasaje muy poderoso, me encanta este pasaje, donde el Señor levantó realmente una generación de conquista, una generación de líderes, de príncipes. El pasaje de Éxodo donde el Señor les dice: yo quiero que ustedes sean reyes, sacerdotes. Fue una generación que Dios los había sacado con brazo poderoso de Egipto. El verso 4 dice: los he traído a mí como el águila trae a sus polluelos. Los saqué en alas de victoria. Y el plan de Dios para esa generación era que fuesen reyes, sacerdotes. Lamentablemente, nunca cambiaron la condición de su corazón. Estos hombres, estas familias, pero por sobre todas las cosas los hombres, seguían teniendo un corazón de esclavo. Hasta el punto que ellos vivieron en el desierto, un camino que tardaría 11 días. Los primeros 3 días era para adorar a Dios, era para consagrarse al Señor, era para tener un encuentro con Dios. Y ellos mismos dijeron: no queremos escuchar nunca más a Dios. El resto de los días era para alcanzar la tierra prometida. Pero porque nunca cambiaron su manera de pensar, nunca cambiaron su corazón, toda la vida fueron esclavos. Murieron como esclavos. Vivieron en el desierto, murieron en el desierto. Y lo peor de todo, lo peor que puede haber para un israelita es ser enterrado en el desierto. Y Dios levanta una nueva generación, un nuevo líder, Josué. Y en esa nueva generación, en Josué capítulo 3, Dios le dice: bueno, eso es el tiempo. Es el tiempo de conquistar. Estos son los hijos de los que murieron en el desierto, de aquellos que divagaron 40 años en el desierto. Es el tiempo de conquistar. En el capítulo 3 del libro de Josué, Dios le da instrucciones precisas y les dice: los sacerdotes van a llevar el arca de la alianza, el arca del pacto, esa arca, esa caja, ese cofre de madera revestida de oro, con el propiciatorio donde tenía los 2 querubines de gloria, que adentro contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido, una porción del maná que Dios le había dado como sustento en el desierto. La indicación era que los sacerdotes tenían que llevar esta arca sobre sus hombros y tenían que cruzar el Jordán desbordado.
Y cuando los pies de los sacerdotes tocaran el Jordán desbordado, las aguas se iban a abrir, se iban a detener de un lado o del otro. Y todo el pueblo, más de 2 millones de personas, iba a pasar en seco, camino a la conquista, a la tierra prometida. Capítulo 4 del libro de Josué, y vamos a leerlo juntos, desde el verso 1 en adelante. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandales diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, levantadas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué le mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó, y es palabra del Señor. Wow. Hay una nueva generación. Está a punto de entrar a la tierra a conquistar. Hay una nueva generación, pero Dios les dice, por lo general el arca iba a la mitad de los soldados en las batallas, para protegerla. Y el Señor le dice a Josué: el arca la llevarán los sacerdotes, la pondrán sobre sus hombros, irán 1000 codos adelantados. Y luego el pueblo, era tal la distancia, cosa que todo el pueblo podía ver, que allí iban los sacerdotes llevando el arca. Y la promesa era que cuando los pies de los sacerdotes tocasen el agua, las aguas se iban a dividir, y luego el pueblo iba a poder pasar en seco. Pero ¿por qué Dios manda a los sacerdotes? Capítulo 3 lo dice: el arca irá primero porque ustedes no conocen el camino. Mis queridos muchachos, varones, hombres de Dios, muchas veces nosotros no sabemos qué camino tomar. Y la Biblia dice que hay caminos que nos parecen bien a nosotros, pero son de muerte. Hasta tal punto dice la palabra que lo que nos parece bien a nosotros termina siendo malo, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Pero Dios dice: mi presencia irá adelante, el arca irá adelante para mostrarles el camino. Yo creo que estas convenciones son donde se desata el poder, la presencia, la revelación de la palabra para mostrarnos el camino. Simbólicamente aquí hay un camino, una ruta. Hoy es tu decisión de decir: yo quiero ser guiado por la presencia, quiero ser guiado por la palabra, quiero ser guiado por Dios, porque ya no quiero vivir mis propios caminos, me ha ido terriblemente mal. A partir de hoy quiero caminar los caminos con Dios, porque los caminos de Dios son más altos, más elevados, son caminos de bien y no de mal, de vida y no de muerte, de victoria y no de derrota. Y el Señor da instrucción precisa y dice: los sacerdotes irán adelante, porque ustedes no saben el camino. Por eso esta convención: sincronizate con la palabra, sincronizate con la presencia desde hoy en adelante. Pero la presencia del arca en medio de este camino, la presencia del arca quiere enfatizar que ellos
Son un pueblo de pacto. No es que hoy están, mañana no. Son una comunidad comprometida con su Dios que los sacó de Egipto para hacer de ellos una nación grande. Es por eso que nosotros tenemos que permitir que la presencia de Dios venga a nuestras vidas cada día. ¿Te animás a levantar tus manos al cielo, tus dos manos al cielo y decirle: Espíritu Santo, a partir de hoy quiero que guíes mi vida? Quiero que dirijas mis pasos. A partir de hoy, permito que tu palabra, que tu bendición, quiero que a partir de hoy, tu presencia me guíe cada día de mi vida. Y yo poder caminar así, en sabiduría, en integridad y en victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pero el Señor no solamente le dice: irán los sacerdotes adelante, los sacerdotes se pararán en el medio del Jordán seco, y de ahí van a extraer piedras de debajo de los pies de los sacerdotes. Pero antes de llegar a ese punto, yo pienso en un instante en los sacerdotes que llevaban el arca. Hombres de Dios, hombres consagrados. ¿Eran más importantes que los demás? Por la gracia que Dios había puesto sobre ellos. ¿Eran más inteligentes que los demás? No. ¿Eran más pintones que los demás? No. ¿Pero qué tenían los sacerdotes? Ellos eran portador de algo glorioso, que era la presencia de Dios. Y ellos están llevando la presencia. Ellos acaban de recibir una tremenda promesa. Ustedes irán adelante del pueblo, y cuando sus pies toquen la orilla del Jordán desbordado, era imposible pasarlo. Las aguas se van a detener, el Jordán se va a secar. ¡Qué promesa! Parte de ser ese sacerdote, pensaba cada uno de estos sacerdotes. ¡Qué privilegio tan grande! Era increíble la promesa. Apenas toque mis pies el Jordán, se va a realizar el milagro. Pero yo pienso que se necesita un gran valor en el corazón de los sacerdotes para caminar hacia ese milagro. No simplemente porque eran hombres que llevaban, o que iban ellos siendo sacerdotes, llevaban el arca. Ese día muy temprano a la mañana se levantan, cargan el arca y comienzan a caminar 500 metros adelante del pueblo. El pueblo está prestando atención, 2 millones de personas lo están mirando a ellos. Ellos se están acercando a la orilla, se detienen en la orilla antes de poner sus pies sobre el agua, y me imagino el bombardeo de preguntas en sus corazones. Porque la verdad, hermanos, que cuando Dios te da una promesa, nuestro corazón empieza a batallar en esperanza contra esperanza. Cuando Dios te da una tremenda promesa de tremenda bendición, de tremendo milagro, de tremendo camino que se va a abrir, nuestra vida comienza en una batalla interna, preguntándonos qué está ocurriendo, cómo será esto, será, no será. Me imagino la mente de los sacerdotes. Tenemos la oportunidad, pero la gran responsabilidad de llevar el arca. La corriente corría. Y si pisamos el río, se nos cae el arca. Y si nos recuerdan como los sacerdotes que perdimos las tablas de la ley. Y si nos recuerdan como los sacerdotes que perdimos la porción de maná de hace 40 años atrás. Y si nos recuerdan como los sacerdotes que no pudimos. Una mezcla de pánico y promesa. Pero sin embargo ellos tenían una fuerza extraordinaria, una fuerza sobrenatural. No por ellos, porque la fuerza que estaban recibiendo venía de la misma presencia en la cual estaba en el arca. Y si los arrastra la corriente, siempre los recordarán como aquellos que perdieron todo.
Cuando estás muchas veces parado a la orilla, a punto de algo nuevo, a punto de un nuevo milagro, van a venir pensamientos a tu vida. No por nada la Escritura, la palabra de Dios, nos revela en Romanos 4, versos 13 al 18. Dios deja una porción increíble ahí en las Sagradas Escrituras, cuando dice que Abraham luchó 25 años, esperanza contra esperanza, pero su fe no se debilitó. Porque cuando hay una gran promesa, cuando hay un gran milagro por delante, va a venir esa situación, esa lucha interna. ¿Será, no será? ¿Ocurrirá, no ocurrirá? 14 años con Evangelina, nosotros en esa lucha. ¿Será que Dios nos dará nuestra descendencia o no será? ¿Se ocurrirá el milagro o no ocurrirá el milagro? 4 veces fuimos llamados a juzgado para presentarnos delante de los jueces. 4 veces sentados allí, con otras familias en diferentes horarios, esperando a ver si en alguna oportunidad nos tocaba a nosotros llegar a ser padres. Y mientras estábamos sentados en los juzgados y se escuchaban los no, se eligió a otro. La pregunta, o la duda, o la batalla en el corazón. Esos pensamientos siempre te recordarán como el que no pudiste tener hijo. Siempre te recordarán o los recordarán como los sin descendencia, como los estériles. El temor ha susurrado al corazón cuando estás en la orilla antes de dar el paso. Y tal vez hoy viniste con temor en tu corazón. Tal vez hoy viniste con temor en tu vida y no sabes si dar el paso o no de fe. Pero queridos amigos y hermanos, aunque fueron 14 años de buscar a Dios y de recibir la palabra y de recibir la promesa, el temor estaba ahí en la orilla. Hasta que un día recibimos el llamado telefónico de la secretaria de una jueza. Un día, eran las 2:55 de la mañana. Y esta secretaria nos dice: a partir de hoy, Humberto y Evangelina son los papás de Damián Natanael. Hay un día donde seguís en pie. Hay un día donde estás parado en la orilla, pero cuando das el pie el río se abre. Y de eso vengo a hablarte hoy. Hombres valientes que se animan a dar el paso, no hombres cobardes que retroceden. Tal vez has venido hoy, el temor te ha estado susurrando en la orilla y pensás: ¿cómo yo puedo ser un príncipe, pastor? ¿Cómo yo puedo ser un sacerdote con la vida que he llevado? A mí siempre me van a recordar como el adúltero, como el corrupto, como el inservible. Me recuerdo las palabras tan patentes que me decían mis padres. Me van a recordar como el pornógrafo, como el avaro, como el vago, como el que nunca quiso hacer nada. Pero hoy vengo a decirte: Dios puede cambiar tu historia, Dios puede cambiar tu vida. Hoy tal vez estás en la orilla, pero Dios te puede transformar, Dios te puede transformar, Dios te puede cambiar y levantarte como un príncipe, como un sacerdote, como un hombre ungido, porque no es en tu fuerza, es en el poder y en la fuerza de la unción del Espíritu Santo. Y sigo recordando y sigo creyendo lo que dice la palabra, que Dios se hace fuerte, Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Y ahí están los sacerdotes, dan el paso, el río se abre. Esto es una señal de quien llevaba el arca, es una señal de autoridad. El pueblo tenía que seguir a los que tenían la autoridad sobre sus hombros. Por eso, hermano, querido hombre, tienes que valorar a tu líder, tienes que honrar a tu líder, tienes que honrar a tu pastor, tienes que honrar a tu coordinador regional. No por simplemente por lo que ellos son o por el nombre que tienen, es porque son portadores de la gloria, de la unción y del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pastores
estado en la orilla, pero hoy se termina de estar en la orilla. Hoy comenzás a entrar en el agua. Tus pies van a pisar el agua y se cumplirá Isaías 60, verso 1. Levántate y resplandece, porque ha venido sobre ti su luz y la gloria del Señor ha venido, ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ustedes será vista la gracia, la gloria y la luz del Señor. Eran ejemplos los sacerdotes. Hay que ser ejemplo delante de nuestros hijos, de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Ejemplo de consagración, ejemplo en la presencia, lealtad, esfuerzo, conocimiento, revelación, sabiduría. Queridos hombres, no puede ser que vos mandes a tu mujer a la iglesia con tus hijos. No, tienes que ser tú el que se levanta y va a la iglesia, y tu mujer y tus hijos te siguen a ti. Basta de mandarlos a ellos a la iglesia. Tú tienes que ser el verdadero sacerdote de tu hogar. Basta de decirle a tu esposa que le enseñe la palabra a los hijos. Basta de decirle a tu esposa que ore por tus hijos. No, es hora de levantarte como un hombre valiente y orar por ellos, poner las manos sobre la cabeza, aplicar la sangre de Jesús, aplicar el propósito que Dios tiene sobre sus vidas. Queridos hombres, basta de estar camuflados y escondidos. Es hora de levantarnos y ser ese ejemplo que Dios nos llama a ser en cada área de nuestra vida. Pero por el otro lado, en la cruza del Jordán, en la conquista de la tierra, no solo están los sacerdotes. Dios le dice a Josué: elige 12 hombres, 12 príncipes, y ellos van a sacar una piedra, uno cada uno, de los pies de debajo de los sacerdotes. La van a cargar sobre el hombro y la van a llevar todo el camino hasta llegar a Gilgal. Eso era la noche, a la tardecita. ¿Por qué las piedras debajo de los pies de los sacerdotes y no cualquier piedra? Porque esas piedras estaban ungidas, hermanos. Porque Dios le había dicho a Josué: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Me encantó el video que pasó el pastor Daniel en la charla anterior. Dios no te puso los ojos acá, Dios te los puso acá. Es hora de conquistar, es hora de avanzar, es hora de que comiences a marchar, es hora de que tomes las piedras que están debajo de los pies de los sacerdotes, las lleves en tus hombros. Basta, querido hombre, basta, querido muchacho, basta, querido hermano, de darle las cargas a tu familia. Empezá vos a ser un hombre valiente y a llevar las cargas de tu familia. Basta de echarle la culpa a tu familia, basta de echarle la culpa a tu jefe, basta de echarle la culpa al gobierno, basta de echarle la culpa a tu pastor. Agarrá la carga y llévala en el nombre de Jesús, porque Dios te ha levantado como un verdadero líder de conquista y en victoria todos los días de tu vida. Mírelo al vecino y dígale: el pastor me está hablando solamente a mí. Dígaselo: el pastor me está hablando solamente a mí. Eran tomadas, y estos príncipes, escuchen, se convierten en príncipes estos 12 hombres. No eran cualquier hombre, cualquier. ¿Por qué Josué los levanta y los elige? Primero tienen que sacar la piedra, la llevan sobre sus hombros, caminan todo el día. Primero, estos príncipes, estos hombres que se convierten en príncipes, se representan a sí mismos. Número 2, representan a su familia. Número 3, Josué no podía equivocarse a quién iba a elegir, porque representaban a toda una tribu. Y si estos a mitad de camino decían: estoy cansado, no quiero llevar más la piedra, me tiene agotado, me cansó Josué. No solo él, no solo su familia, no solo esa tribu no iba a conquistar. Porque tomar la piedra del Jordán y llevarla sobre los hombros era señal de que estaban tomando posesión de la tierra a conquistar. Esa era la señal. La ponen sobre sus hombros. Es decir, que estos príncipes tenían que ser muy bien elegidos. Pero ¿cómo Josué los eligió? Yo creo lo siguiente: llegaron a ser príncipes de toda esa tribu, los representantes de toda esa tribu, porque ya eran líderes,
ya eran príncipes en sus casas, en sus hogares. Ellos se ponían su familia en los hombros, cargaban con su familia y caminaban. El año pasado yo dije en las convenciones de hombres, padres pueden ser todos, de una u otra manera, biológicamente o adoptivamente, como me tocó a mí. Padres podemos ser todos nosotros, muchachos. Padres podemos ser todos, pero patriarcas, solo aquellos que se ponen su familia en los hombros y las llevan para que luego su familia y su próxima generación vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria todos los días de su vida. Llevan la piedra, llevan la carga, están simbolizando que están conquistando. Pasa todo el pueblo, 2 millones de personas, el Jordán. Capítulo 4, verso 17 dice, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Los últimos que pasan son los sacerdotes. Fíjese algo, solo Dios está hablando. El pueblo no habla, nadie habla. Josué habla cuando Dios habla y le dice que hable. Aprendieron a obedecer. No hay lugar para la dualidad. Ellos aprendieron algo, que si repetían el error del pasado de sus padres, iban a quedar enterrados también como generación en el desierto. Ellos aprendieron algo, que si repites el error del pasado, estás envenenando el presente. La obediencia de este pueblo, de esta nueva generación, de estos líderes, de estos sacerdotes en el Jordán, no se encuentra en la generación anterior. ¿Qué tenemos frente al Jordán ahora? Un pueblo que ya no murmura. Un pueblo que ya no opina humanamente. Nadie está diciendo designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Crees tú que se abrirá el río? Hay un pueblo unido, hay un pueblo silencioso. Aprendieron a callar, esperando que Dios se mueva para luego moverse ellos. Ahora se conocen a sí mismos. Ahora entienden algo, que no es por sus propias fuerzas, es por la gracia, es por la fuerza y es por el amor que Dios les tiene. Queridos hombres, es hora de levantarnos como reyes, como sacerdotes, como príncipes. Es hora de salir de la orilla, entrar en el camino, sincronizarnos con el propósito, el plan, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es hora de rendirle todo tu ser al Señor y decirle, Señor, yo dejaré un legado a mis próximas generaciones. No seré más un cobarde. Me voy a levantar como un hombre valiente, que levanta a mi familia, pero que también establece el reino de Dios. Que voy hacia la tierra prometida, hacia la tierra a conquistar. Pongámonos de pie, caballeros. Tal vez estás preguntando, pastor, ¿cómo yo puedo serlo? Estaba en la convención de Villa María hace unas semanas atrás y en el break que tuvimos recién, como el que tuvimos recién, en el break de Villa María se acerca un muchachito joven, Pablo. Me dice, pastor Galeto, ¿puedo hablar con usted? Sí, querido, ¿qué pasó? Me dice, en el 2016 usted estaba en la convención en Villa María. Dice, mientras estaba predicando de una palabra. Y yo dije, claro, estoy predicando, estoy dando la palabra. Y me dice, usted dijo, aquí hay alguien que tiene HIV. Dice, y levantó la mano donde yo estaba. Yo por lo general no levanto la mano ni apunto a nadie mientras predico.
Se ve que justo levanté la mano. Pero sí recuerdo que en una convención yo dije eso. El Espíritu Santo lo había puesto en mi corazón. Me dice, pastor, yo era portador de HIV activo. Dice, hacía unos días antes de esa convención, en 2016, me habían hecho el análisis y me daba 790 virus activos en sangre. ¿Sabe lo que es eso, no? No es que estaba dormida la enfermedad, estaba pasiva. 890 virus activos en sangre. Dice, pero ese día en la convención usted soltó la palabra y yo la creí. Había 900 hombres más o menos. Dentro de un grupo de 900 no son tantos los que son portadores de HIV. Dios estaba dándole la palabra a ese joven. Si yo la tomé, la creí. Fui a hacerme los análisis de nuevo. Me dice la doctora que me estaba atendiendo, me dijo, pastor, me dijo él, no hay más rastro de enfermedad. Ella me había dicho, no podés tener relaciones íntimas con tu esposa, no podés tener ni dejarla embarazada, no podés tener hijos. Dice, pero yo en esa convención fui tocado, fui libre. Dice, hoy, 2019, estoy con mi esposa. Tenemos un bebé. Mi esposa no tiene nada. Mi bebé está sano y yo estoy sano para la gloria de Dios. Pablo, este joven, pensaba que su vida estaba acabada. Pensaba que de la orilla iba a retroceder. Pero Dios llegó en el momento justo. No pienses que este sermón o que estos sermones de las convenciones no son para ti. Son para ti. Si estás hoy aquí es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. No te quieras escapar del propósito. No te quieras escapar del propósito. Hoy rendile tu vida al Señor. Si reconoces que Dios te está hablando, vení al altar rápidamente mientras adoramos al Señor. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Bien adelante, muchachos. Y los que se quieran poner de rodillas como algunos están haciendo, están en libertad. Adoremos al Señor. Sí, Señor. Dios haz tu obra en Hoy te mí. rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti.
propósito en nosotros. Quita el espíritu de temor y de cobardía de nuestras vidas. Arráncalo en esta mañana. Oh, quita de nosotros lo que nos frena, lo que nos detiene, lo que nos mantiene en la orilla. Quítalo en esta hora, quítalo. Toca, Espíritu Santo, toca, rompe cadenas, ligaduras, aún palabras que han sido sembradas de mentira. Quítalas en esta mañana, destrúyelas, desintégralas por el poder de la unción del Espíritu Santo. Oh, toca, Señor, en esta mañana, toca en nuestras vidas. Nos rendimos a ti, nos consagramos a ti, nos levantamos como esa generación de reyes, de sacerdotes, de líderes para la conquista. No nos mantendremos alejados ni apartados. Caminaremos, Señor, sincronizados contigo. Tu palabra, tu presencia será nuestra guía. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Oh, nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Te invitamos a nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Queremos hacer, Señor, tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Derrama tu gracia, derrama tu unción sobre nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a tu palabra. Ayúdanos a honrar a nuestros líderes y pastores. Ayúdanos a llevar la carga que tú nos has dado, porque tú dijiste: llevad mi carga, mi yugo que es ligero. Oh, Señor, levántanos como hombres valientes, como hombres que no se avergüenzan del Evangelio, como hombres que llevan a su familia a un encuentro contigo, que saben dejar el legado para las futuras generaciones. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos. Oh, Espíritu Santo, haz tu obra en esta mañana. Haz tu obra en esta mañana. Oh, Ramakata, Ramashara, Barakaya, yo vivo para ti, de cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra, Dios haz tu obra en mí. Oh, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Decí conmigo: Señor, yo me consagro. Bien fuerte, yo me consagro en esta mañana. Como de tu presencia. Te pido que esa presencia esté conmigo todos los días. Caminaré bajo la guía de tu Espíritu, de tu palabra. Seré ese hombre valiente que tú quieres que yo sea. Guiaré mi familia, guiaré a otros a tu camino. Seré ejemplo, seré la autoridad que me enseña tu palabra en mi hogar, en mi casa. Viviré para ti, Señor. Mi corazón es para ti. Que el espíritu mundanal sea desarraigado de mi corazón. Mi corazón sea completamente para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y canta una vez más esta canción con tu corazón. Aliento en mí, Dios haz tu obra. Se escucha tu voz adorándole. Y hoy te doy mi
Aleluya.